No sé si fue la curiosidad o la estupidez lo que me hizo comprarlo. Solo recuerdo que aquel día hacía un calor insoportable, que yo caminaba entre los puestos del tianguis de Tepito buscando cosas para mi departamento nuevo. Había muebles viejos, cuadros rotos, televisiones que ya nadie reparaba, y entre todo ese caos lo vi. Un espejo grande, con marco de madera tallada desgastado por el tiempo, pero con un aire elegante como de hacienda antigua. El señor que lo vendía me dijo que era de colección, que venía de una casa del centro que habían demolido después de un incendio. Me lo dejó en 500 pesos. Demasiado barato para algo así. Y aunque por dentro sentía esa vocecita que te dice, no lo hagas, igual lo compré. Cuando lo subí al departamento todavía olía a humo o madera quemada. Lo limpié con cuidado y lo coloqué al final del pasillo, frente a la puerta de mi cuarto. Se veía bonito, aportaba algo de luz al lugar. Oh, eso pensé yo. La primera noche no dormí bien. Me desperté varias veces porque sentía que alguien caminaba en el pasillo, pero al asomarme no había nadie. Solo mi reflejo borroso en la oscuridad. A los pocos días empecé a notar cosas extrañas. Cuando pasaba frente al espejo, mi reflejo parecía tardar una fracción de segundo en moverse. Si giraba la cabeza, el reflejo me seguía un poco después. Era casi imperceptible, pero ahí estaba. Pensé que era mi mente jugándome una broma, el cansancio del trabajo o los desvelos. Hasta que una noche, mientras me cepillaba los dientes, lo vi sonreír. Yo no lo hice. No había ningún movimiento en mi cara, pero mi reflejo sonrió, apenas con una mueca que se extendió demasiado. Tan lenta, tan limpia, que me quedé paralizado. Dejé caer el cepillo al lavabo y apagué la luz. Me quedé allí en la oscuridad, escuchando cómo el corazón me retumbaba en los oídos. Y juraría que durante esos segundos escuché risas bajitas detrás del espejo. Los días siguientes empecé a evitar mirarme en él, pero era imposible, estaba justo en el camino hacia la oficina, frente a mi cuarto. Y cada vez que pasaba sentía que alguien más me observaba. Una noche, después de unos tragos, me armé de valor y decidí quitarlo. Lo tomé del marco y lo moví apenas unos centímetros, pero sentí una resistencia, como si del otro lado algo lo sujetara. De golpe, un escalofrío me recorrió entero. Solté el espejo y me fui directo al cuarto, dejando la luz del pasillo encendida. Esa noche no dormí, porque escuchaba pasos lentos, pesados, y un golpeteo suave contra el vidrio como si alguien estuviera tocando desde dentro. Al día siguiente le pedí a un amigo que viniera a ayudarme a sacarlo. Cuando lo movimos para cargarlo, notamos que por detrás tenía manchas oscuras pegajosas. Pensamos que era humedad hasta que él lo olió. Retrocedió de inmediato y dijo que olía a sangre. No lo creí hasta que lo vi. Las manchas parecían haber goteado desde la parte superior del marco, y levantarlo con fuerza, algo cayó al suelo. Un pedazo de tela chamuscada, y dentro una fotografía. Era una familia, un hombre, una mujer y una niña pequeña. Detrás, en tinta negra se leía: Casa número 47, Calle de la República, 1992. Busqué la dirección en internet. Esa casa se había incendiado hace más de 20 años y murieron 3. El cuerpo de la niña nunca se encontró. Desde esa noche el espejo está guardado en la azotea del edificio, cubierto con una sábana blanca y cinta alrededor. A veces subo a tender la ropa y escucho un golpe seco, como si alguien tocara el vidrio desde dentro. Nunca miro hacia un rincón, pero te juro que cada vez que paso frente a cualquier espejo, incluso en el baño o en los elevadores, tarda un segundo en moverse, solo para asegurarme que mi reflejo no se quede mirándome cuando yo ya me he ido.
Mi abuela siempre decía que en cada casa debía haber una imagen bendita y una vela blanca, para que lo que se movía en la oscuridad no se quedara a dormir. Yo no le creí mucho, hasta que heredé su muñeca. Se llamaba Lucerito, una muñeca de porcelana con el vestido color crema y el cabello de trenzas rubias. Había estado en un estante de una sala toda mi vida. Nunca la vi mover un solo dedo, pero siempre sentí que me observaba. Cuando mi abuela murió, mi mamá decidió que la muñeca debía quedarse conmigo, como un recuerdo. Yo vivía sola en Tuxtepec, en una casa pequeña y calurosa, con los techos altos y las paredes llenas de humedad. La puse sobre una repisa frente a la puerta del cuarto, porque mi mamá insistió en que era una reliquia familiar. La primera noche fue cuando todo comenzó. Me despertó un golpe como si algo hubiera caído al piso. Encendí la luz y vi la muñeca tirada boca abajo, lejos de la repisa. Pensé que se había deslizado con el aire del ventilador, aunque no tenía nada de sentido, estaba muy lejos. La levanté. Tenía una grieta nueva en la mejilla, y juraría que su expresión había cambiado. No sé cómo explicarlo. Antes tenía una sonrisa discreta, dulce. Ahora parecía apretar los labios como molesta. La puse de nuevo en su lugar y apagué la luz. Esa noche soñé con mi abuela. Estaba parada en el pasillo de la casa, señalando algo detrás de mí con la boca abierta, pero sin emitir sonido alguno. Cuando desperté, la muñeca estaba sentada sobre mi pecho. No grité, me quedé paralizada. Sus ojos estaban fijos en mí, y el aire olía a polvo viejo o encierro. La lancé al suelo y corrí al baño. Me encerré hasta que amaneció. Al día siguiente, cuando regresé al cuarto, la muñeca ya no estaba donde la dejé. Estaba otra vez en la repisa, y su vestido, antes impecable, estaba sucio, manchado de lodo. No entendía nada. Decidí llamar a mi mamá. Le conté qué pasaba y lo único que me dijo fue: no la tires, hija. Esa muñeca no era de tu abuela, era de tu tía. Mi tía había muerto a los 6 años. Nunca quise preguntar cómo. Mi mamá me pidió que revisara debajo del vestido, que ahí debía tener su nombre bordado. Así lo hice y lo que encontré no estaba bordado. Estaba escrito con sangre seca. Era el nombre de mi tía y debajo el mío. El estómago se me revolvió. Intenté arrancar esa tela, pero sentí un piquete en la mano. Un alfiler oxidado se me clavó en el dedo. Cuando la sangre tocó el vestido, algo cambió. El aire se volvió bastante helado y escuché pasos pequeños corriendo en el pasillo. Salí corriendo de la casa. Llamé a una vecina para que me ayudara. Cuando entramos juntas, la muñeca estaba sobre la mesa del comedor sentada, mirando hacia la puerta, y el lodo bajo sus zapatos formaba huellas que iban al patio. Ahí en la tierra húmeda había una marca del tamaño de un cuerpo pequeño, como si algo se hubiera enterrado o salido de ahí. La vecina me dijo que su abuela conocía historias así, que en los pueblos viejos las muñecas no eran juguetes, eran recipientes, cuerpos prestados para espíritus que no podían descansar. Esa misma tarde la llevamos a la iglesia. El padre la roció con agua bendita y rezó. Y cuando comenzó a leer el salmo, la muñeca chilló. No gritó, chilló, como si la porcelana tuviera pulmones. Se fracturó sola, la cara se partió y de adentro salió un mechón de cabello humano real, amarrado con un listón rojo. El padre la encerró en una caja de metal y la llevó al sótano del templo donde guardan los objetos malos. Desde entonces no he vuelto a verla, pero hay noches en que despierto y escucho algo que camina alrededor de mi cama. Son pasos pequeños, lentos, y una vocecita que me susurra bajito al oído: ¿por qué me dejaste, hermana? Yo nunca creí en eso de los objetos malditos. Trabajo desde los 17 años como mecánico, y lo único que conozco son fierros, grasa y cansancio.
pero hay cosas que pasan que te quiebran las certezas. Y después de eso ya no te vuelves a dormir igual. Mi nombre es Adrián y esto pasó hace ya 13 años. En un taller pequeño en Guadalajara, por la colonia Independencia. Éramos 3, don Ciriaco, el dueño, Pancho, mi compa de toda la vida, y yo. El taller tenía más de 40 años funcionando y entre las herramientas había una que todos respetaban. Una llave de cruz vieja oxidada, marcada con una C grabada en el centro. Esa llave era la favorita de don Ciriaco. Siempre decía que con ella ningún birlo se resistía. Hasta el día en que lo mató. Fue un accidente. El gato hidráulico se dio y el carro se le vino encima. Murió en segundos. Yo estaba ahí. Escuché cómo el aire le salió del pecho y cómo la llave rodó entre mis pies, manchada con su sangre. El taller quedó cerrado 2 semanas. Cuando lo reabrimos, Pancho y yo intentamos seguir trabajando, aunque el ambiente se sentía podrido. Olía aceite quemado y algo más. Un olor metálico rancio que se quedaba en la lengua. Esa llave de cruz seguía ahí, sobre la mesa. Pancho no quiso tocarla. Yo por orgullo o estupidez la guardé en mi caja de herramientas. Pensé, ¿qué más da? Es solo metal. Esa misma tarde, un cliente llevó un coche para alineación. Usé la llave. Al día siguiente, ese coche chocó en la carretera. Murieron los 3 ocupantes. Lo escuché en las noticias. Pensé que era coincidencia hasta que pasó otra vez. Y otra. 5 coches en menos de 2 meses. Todos los habían tocado con esa llave. Y cada accidente, cada uno, había sido fatal. Comencé a tener pesadillas. Soñaba que estaba bajo el carro con don Ciriaco. Él me miraba con los ojos abiertos, la mandíbula rota y la llave saliendo de su pecho. Despertaba sudando, con el olor a sangre todavía metido en la nariz. Una noche escuché ruidos en el taller. Golpes metálicos como si alguien estuviera girando birlos. Fui a revisar con una lámpara en mano. Todo se encontraba apagado, pero sobre el piso vi marcas de arrastre. 4 líneas profundas en el concreto, como si la llave se hubiera movido sola. La encontré parada sobre una llanta sucia de grasa y con algo oscuro entre las cruces. Como la alumbré bien, vi pedacitos de carne pegados. No sé de dónde salieron. Intenté deshacerme de ella, la tiré en el contenedor detrás del taller, pero a la mañana siguiente estaba otra vez en mi caja y encima de mi mesa encontré una huella de mano marcada en sangre seca. Esa noche escuché su voz. No era un murmullo cualquiera. No, un eco. Su voz. ¿Por qué no me ayudaste, Adrián? Se me fue la respiración. El aire del taller se volvió denso, caliente, como si el aceite estuviera hirviendo. Las herramientas comenzaron a tintinear solas, y justo en el centro, la llave empezó a girar sobre sí misma lentamente, hasta apuntarme a mí. Corrí. No volví en semanas. Cuando regresé la encontré colgada en la pared, atada con un alambre y un papel escrito a mano. «Deja de usar lo que no te pertenece». Pregunté a los vecinos quién había entrado, y nadie. El taller estaba cerrado con candado. Esa vez fue la última vez que lo vi. Esa misma noche el taller se incendió por completo. Los bomberos dijeron que el fuego empezó en una mesa metálica, como si algo hubiera explotado desde dentro. Nadie pudo explicar las marcas de manos negras en la pared, ni el olor a carne quemada que seguía ahí, aunque todo estuviera hecho cenizas. Ahora trabajo por mi cuenta en otro lado, pero aún sueño con don Ciriaco. A veces se sienta frente a mí con el pecho hundido y los ojos vacíos, y la llave girando lentamente en sus manos. Y cada vez que intento despertar, siento ese olor otra vez, sangre vieja y aceite caliente. Y escucho su voz bajito, justo al lado de mi oído. «No la tires, Adrián. Todavía no terminamos». Me llamo Benjamín, y durante casi 20 años trabajé como sepulturero en el Panteón Municipal de San Andrés Tuxtla, en Veracruz.
No era un mal trabajo. Pagaban poco, sí, pero uno se acostumbra a convivir con los muertos. A veces incluso se siente más tranquilo entre ellos que entre los vivos. Claro, hasta que encontré ese rosario. Fue una tarde después de una tormenta. El viento había tirado ramas, flores y destapado una tumba vieja, sin nombre. Entre el lodo y los pedazos de ataúd vi algo brillar. Un rosario de cuentas negras brillantes con vidrio, con una cruz oxidada y torcida. Lo levanté sin pensar. Era bonito, pesado, y en medio de tanta mugre parecía intacto. Me lo guardé en el bolsillo del pantalón. Esa noche lo dejé sobre el buró, junto a mi cama. A medianoche me despertó un golpecito en la ventana, suave, rítmico. Pensé que era el viento, pero el golpeteo se movía. De la ventana a la puerta, de la puerta al espejo del tocador. Cuando me levanté, el rosario estaba en el suelo, formando un círculo perfecto. Dentro del círculo había polvo, polvo reciente como de tierra recién removida. A la mañana siguiente, mi esposa me dijo que había soñado con una mujer, que se le acercó para pedirle que le devolviera su fe. No le di importancia. Yo ya había escuchado muchas historias parecidas, pero esa noche escuché como alguien caminaba en el techo arrastrando los pies. Y cuando abrí los ojos, vi algo imposible. El rosario estaba flotando a unos centímetros del suelo, girando despacio, como si alguien invisible lo estuviera sosteniendo entre las manos. Me quedé helado, no quise tocarlo. Solo me quedé ahí, viendo cómo giraba, hasta que se detuvo apuntando hacia la puerta. Al día siguiente, al llegar al panteón, el administrador me pidió abrir una fosa vieja para enterrar un ataúd nuevo. Cuando quité las piedras y la tapa del nicho, me quedé sin aire. En el fondo había otro rosario igual al mío, mismo diseño, mismas cuentas negras, pero este tenía una cruz quebrada justo en la base, como si algo lo hubiera mordido. Llamé a un compañero para que lo viera, pero cuando regresamos, ya no estaba. Esa noche mi esposa me despertó gritando. Tenía el cuello lleno de marcas rojas, como si alguien hubiera intentado ahorcarla con un cordón. Busqué el rosario. No estaba donde lo dejé. Lo encontré en el suelo junto a la cama, con las cuentas húmedas cubiertas de tierra. Intenté tirarlo al río. Lo lancé tan lejos como pude y juré no volver a hablar de eso. Pero 3 días después, al llegar al trabajo, vi algo sobre mi pala. El mismo rosario, pero esta vez las cuentas estaban calientes, quemaban y olían a carne. Esa noche recé por primera vez en años. Pedí perdón aunque no sabía por qué. Y mientras rezaba, escuché que alguien murmuraba detrás de mí. Una voz femenina muy cercana. No pidas perdón. Ya estás en mi tierra. El rosario comenzó a apretarse solo alrededor de mi muñeca. Tiré con todas mis fuerzas, pero cada cuenta se pegaba a la piel, dejando marcas redondas negras como quemaduras. Desde entonces no he podido quitármelo. Se hundió la carne. Los doctores dicen que no hay forma de retirarlo sin arrancarme la piel. Y a veces cuando duermo, siento que las cuentas palpitan como si tuvieran pulso propio. No he vuelto al panteón y no puedo. Cada vez que paso cerca, los perros aúllan y el aire se vuelve denso. Por las noches escucho pasos que suben las escaleras de mi casa, uno por uno, lentos, hasta detenerse frente a la puerta de mi cuarto. Y justo antes de que amanezca, siempre escucho lo mismo. Una voz que susurra desde la oscuridad, tan clara como el primer día. La fe que robas, te la quedas para siempre. Dicen que hay cosas que uno no puede ignorar solo porque sí. Pero una vez que las ves, una vez que las escuchas, o las sientes cerca, ya no hay forma de volver a vivir igual. Tal vez por eso hay quien prefiere no hablar de lo que pasa en las noches, ni mencionar nombres que deberían olvidarse, mucho menos repetir oraciones que nadie enseñó.
Porque el miedo no siempre viene de lo que está allá afuera, sino de lo que te sigue cuando crees que todo terminó. Gracias por escuchar una historia para no dormir. Nos escuchamos la próxima semana, si es que puedes dormir esta noche.